Llegó este equipo, esta laptop de la marca Acer. Reporta el cliente que no carga y no enciende el equipo. Este es su cargador. Y lo primero que se puede observar aquí en el LED es que cuando conecto el cargador a la laptop, ese LED se apaga. Voy a conectar y listo, se apagó. Esa es una señal muy típica para saber que el equipo, la placa del equipo se encuentra en cortocircuito. Entonces voy a desarmar la computadora para poder tener acceso a la tarjeta electrónica, la motherboard. Ya tengo el equipo desarmado. Esta es la placa. Y ahora tengo que medir para saber qué componente o qué componentes están provocando el cortocircuito en la placa que no deja encender. Voy a retirar el disipador porque necesito tener más libertad en los componentes para poder medir. Entonces me va a estorbar un poco el tener el disipador colocado. Listo, ya tengo la placa completamente fuera de la computadora. Voy a pasar al microscopio para empezar a realizar las primeras mediciones. Pasamos a microscopio. Y lo primero que quiero medir es en estos transistores MOSFET. A ver, ahí está bien. Para ver en qué estado se encuentran. Mido aquí. Ok. Mido aquí. Ok, de este lado me está indicando un corto. Aquí me está indicando corto. Aquí no.
Entonces, tengo una lectura de cortocircuito en este MOSFET, en este capacitor, en este capacitor, en este capacitor y en este diodo TBS. Al parecer el corto se encuentra exactamente en la entrada, lo cual, al menos en los casos que me han tocado, es muy poco común que tenga un corto antes de los MOSFETs de entrada. Voy a aplicar un poco de voltaje en esta línea. Voy a aplicar voltaje para saber qué componente calienta. Entonces voy a aplicar el voltaje. Es muy pequeño. Es interesante porque me están calentando varios componentes al mismo tiempo. El conector de entrada aparentemente se ve en buen estado. No pareciera, al menos visualmente, no pareciera tener algún daño o algún corto en el componente. Así es, el problema lo debo de tener sí o sí entre estos cuatro componentes. No hay más. Entre estos cuatro, entre estos dos capacitores, este capacitor
o este diodo. Voy a revisar un poquito más los capacitores. Aparentemente en estos dos no tengo algún problema. Al menos visualmente no me hace sospechar de alguno de estos. Por lo tanto, voy a empezar retirando el diodo de protección, que es este. Sí, voy a empezar retirando ese diodo, este diodo, este, aquí, para verificar si el cortocircuito viene por ahí. Ya retiré el diodo de protección. Vuelvo a medir. Vuelvo a medir aquí. Y el corto se fue. Sí, ya no tengo corto. Ya no tengo cortocircuito. El diodo de protección hizo su trabajo. A ver. El diodo de protección hizo su trabajo y se sacrificó para poder proteger el resto de la placa ante una subida inesperada de voltaje. Así es que esta es la importancia de tener circuitos de protección colocados al principio de la placa para precisamente poder proteger el resto del circuito, en este caso el resto de la placa del equipo.
Voy a limpiar bien los rastros de flux. Y quiero probar ahora con su cargador. Así sin montar la placa, solamente quiero verificar que no tenga, que no se apague el LED. Pero bueno, antes, pruebo primero con la fuente, con mi fuente de alimentación, porque sé que mi fuente me entrega un voltaje, en este caso de 18 voltios, 18.5, 19. Y ok, cortocircuito no tengo. Ahora, algo que no hice fue, y que ya en este momento me llamó la atención, algo que no hice fue revisar el voltaje que me está entregando el cargador. En este momento estoy sospechando de el cargador porque este diodo de protección pues hizo su trabajo de sacrificarse ante una subida de voltaje. Ahora quiero verificar que el cargador me está entregando el voltaje correcto y no me está entregando un voltaje más elevado, porque si lo vuelvo a conectar puedo volver a dañar la placa. Si vuelvo a conectar el cargador, aquí se ve que ya está el prendido LED. Si vuelvo a conectar el cargador, ahí se ve mejor. Y el voltaje está elevado, entonces puedo volver a dañar la placa y no quiero eso. Voy a medir. Y tengo un voltaje de 19.66 voltios, lo cual es correcto. Aquí me está marcando menos 19.66 porque tengo las puntas invertidas, pero en realidad pues, son los 19.66 voltios. Entonces está dentro del parámetro correcto. Voy a conectar la placa. Aquí está la placa. Aquí está su conector. Okay. Ahí se ve LED. Inserto. Y ya no tengo el cortocircuito, ya no se apaga. Ya no se apaga el cargador, el LED del cargador. Y como puedo observar, ya se iluminaron los LEDs en esta zona. Ahora la reparación todavía no concluye. Tengo que colocar nuevamente un diodo de protección, porque no quiero dejar el equipo sin esa protección. Aprovechando que estoy aquí, voy a medir la pila del CMOS. 3 voltios todavía se considera un voltaje aceptable. Ya tengo aquí la pieza de repuesto, el diodo de protección. Aquí está la pieza que se retiró, el diodo
está en corto. Este es el original. Y este es esta es la refacción, que es el que vamos a colocar para no dejar al equipo sin protección. Esto es importante dado que si llega a haber alguna variación de voltaje en la entrada, que el equipo quede protegido. Entonces voy a colocarlo. Ahí está. Y voy a repasarlo con el cautín para asegurarme que la soldadura fue correcta. Listo. Sí, limpiamos, limpio. Para quitar el exceso. Listo, ya quedó mejor, ya quedó más limpio. Ya quedó más limpia el área en la que estuve trabajando. Ya se retiró el resto de flux que había quedado por la soldadura. Y pues ahora sí solo toca ensamblar el equipo para probarlo. Antes voy a aprovechar para limpiar la placa porque en algunas partes tiene un poco de suciedad, de polvo. Y para cambiar la pasta térmica. Cambiar su pasta térmica para comenzar a ensamblar el equipo y hacer la prueba final para ver si el equipo funciona o si tiene algún otro problema para seguir revisando. Ya está todo armado y ahora sí es momento de probar si el equipo funciona o si tiene algún otro problema. Conecto su cargador. El botón de encendido ya ilumina un LED. Presiono Power y el equipo está encendiendo. Ahí está encendiendo con Windows 7. Y listo.
Podemos dar entonces esta reparación, la podemos dar por concluida. Hay que pedirle la contraseña al cliente para poder ingresar, pero pues el equipo ya enciende y ya funciona.